enseñarnos a nosotros tu verdad, tu palabra y lo que tú quieras que escuchamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Susi, Dios bendiga. El tema de hoy, vuelvo a repetirlo por lo que vienen entrando, es inclinado hacia la bendición. Y tenemos como texto de plataforma Deuteronomio 28. ¿Por qué muchas veces nosotros no somos bendecidos? ¿Y por qué muchas veces nosotros a veces nos encontramos? Yo le decía, Dios te bendiga, porque a veces nos encontramos en situaciones como si nuestra vida estuviera siendo maldecida. Isabela López, Dios te bendiga. Hoy vamos a poder nosotros descubrir esto. Dios bendiga WR, te bendiga. Esther Mendoza, Dios bendiga. Deuteronomio 28, vaya conmigo a la escritura. Ok, aquí hay unos cuantos textos que nosotros tenemos que conocer. Deuteronomio 28, 1, 2 y el verso 14 y 15. Perdón, 15. Ajá. Deuteronomio 28, 1 y 2 y el verso 15. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Amén, Esther. Dios bendiga a Pamela Aguilar. Dios te bendiga. Bien. El que entró por primera vez hoy, todos los miércoles, está dando el discipulado, liberando el alma para darle formación. Ya se han dado algunas clases, están en YouTube, todas las clases las he subido. Si usted quiere verla, vaya a mi TikTok, a la página de TikTok, ahí está el link de mi YouTube. Usted puede entrar y ahí ver todas las clases que se han dado. Han sido una tremenda bendición, hermano. Hemos hablado muchísimo acerca de esto, de liberando el alma para darle formación, y todavía estamos en este tema, sin salirnos de ahí, porque para esto el Señor nos ha permitido que estudiemos y que conozcamos su verdad. Ok, Deuteronomio 28, 1 y 2. ¿Alguien lo lee, por favor? De los hermanos que están ahí, que se han subido. ¿Quién tiene Biblia, hermano? Coja papel y lápiz, hermano, y apunte los versos bíblicos que damos para que lo estudie, porque es una bendición. Amén. ¿Quién lo tiene? Buenas noches, ¿cómo están, hermanos queridos? Estamos bien, gracias, Señor. Bueno, leemos la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El verso 15, léelo también, pues, Ana, por El favor. 15. Nada más, sí. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Amén. Gracias. Dios te bendiga, Luis. Dios te bendiga mucho, José Luis. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que han entrado. Ok, aquí nosotros tenemos un detalle importante. Moisés da un decreto sobre Israel. Y el decreto es el siguiente. Escuchen atentamente la voz de Jehová su Dios. Escuchen. Eso es lo que él primero les dice. Oigan atentamente. Si ustedes hoy guardan todos sus mandamientos que yo les voy a decir hoy, estas bendiciones los alcanzarán. Oye lo que dice, lo alcanzarán. Pero si usted, y el verso 15 dice, pero si ustedes no oyen la voz de Jehová su Dios y no guardan sus mandamientos que yo les escribo hoy, todas estas maldiciones caerán sobre ustedes. Bien, vamos entonces a nosotros a poder descifrar cuáles son esas bendiciones y cuáles son esas maldiciones. Dele tap de la pantalla y compárate el que no ha compartido.
nosotros tenemos la capacidad de caminar con una alma directamente que tenga condición de poder atraer sobre nosotros la bendición del Padre. Pero también el alma que tiene la condición y la capacidad de poder traer toda esa bendición en el alma por causa de la condición espiritual en la que se encuentra. Esa misma alma también puede cargar con maldiciones en esa misma alma si no camina conforme a la ley del Padre. ¿Qué es bendición? Pastor, ¿qué es bendición? ¿A qué la Biblia se enfoca cuando habla de bendición? La palabra bendición viene de un término que le dice veraca. Veraca con cada kilómetro. Esta es la palabra que nosotros se traduce como bendición, veraca. Y la palabra veraca tiene una raíz principal. Te bendiga, Mile, te bendiga. Tiene una raíz principal. Y la raíz principal de veraca, te bendiga, Lisbeth. Y la palabra principal de veraca, la raíz principal de veraca es barak. Es completamente barak. Esa es la palabra que se usa como la barak, así mismo. Dios bendiga, Lisbeth. Barak simplemente no es alguien que camina con bendición. Perdón, del hebreo. En el hebreo la palabra bendición, tiene que ver con Beraka. Y Beraka viene de una raíz que es Barak. Dios bendiga, Marisela, te bendiga. Amén, Joana. Todos los miércoles a las 10 de la noche estamos aquí, para que no te lo pierdas. Y Barak no tiene simplemente que ver con alguien que se le entrega una gracia, que se le entrega un favor o se le entrega una bendición. Barak tiene que ver con alguien que se humilla y se postra directamente. Es decir, que estamos hablando de que el individuo que quiere alcanzar una bendición necesita postrarse, necesita inclinarse. Amén, Joana, Dios te bendiga mucho. Amén, yo sé, sí. Estamos todos los miércoles aquí. Por eso el grupo de música se llama así. El grupo se puso Barak. Claro, tiene que ver con alguien que se postra, con alguien que se inclina y con alguien que se humilla delante de algo para que ese algo le entregue su favor y su gracia. Esa es la palabra Barak. Entonces, cuando el texto está diciendo, mira, si tú escuchas la voz de Jehová tu Dios atentamente y guardas todos sus mandamientos que hoy yo te prescribo, todas estas bendiciones, todas estas veracas o toda esta baraca, o sea, no es que van a caer sobre ti, es que ellas te van a perseguir y te van a alcanzar. ¿Por qué? Porque un alma que se incline a la presencia del Dios viviente, su barak está sobre él. Ejemplo, ¿qué fue lo que Dios puso sobre Caín? Una pregunta. ¿Qué fue lo que Dios puso sobre Caín? ¿Qué fue lo que Dios puso? Vamos a ver. Alguien me dice, dijimos eso en el discipulado. ¿Qué fue lo que Dios puso? Una señal. Pero esa señal era una marca de maldición. Pero ¿quién la puso? La puso el Padre. ¿Por qué? Porque Caín tenía inclinaciones. Y esa inclinación lo hizo a él caminar en maldición. Por lo tanto, el Dios viviente, escuche, hermano, no fue el diablo. Vamos a desarraigar ese concepto. Estamos peleando. Ya, ahí hay problema aquí. Estamos tratando de pelear con el diablo. Y el diablo está venciendo mucha gente, porque mucha gente tiene no bendición, no tiene veraca sobre el alma, sino que tiene otra palabra que es la maldición. Dios bendiga, María. Erika, Dios te bendiga. Dios bendiga a todo lo que ha entrado. Entonces, el diablo ejerce autoridad y dominio cuando la maldición
opera sobre una vida. Es ahí donde Él puede moverse. Ay, Dios mío. Porque es ahí donde Él tiene autorización de hacerlo. Entonces no fue el diablo que puso sobre Caín la marca. La marca que lo iba a tener a él bajo maldición. No fue el diablo que la puso. Se la puso el Padre. Ahí vamos nosotros entendiendo de dónde proviene. Incluso una pregunta. ¿Quién fue el primero que maldijo? ¿Sabían ustedes quién fue el primero que maldijo? ¿Alguien sabe quién fue el primero? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo puede escribir? ¿Cómo es eso? Dice Rosel. ¿Quién fue el primero que hizo una maldición? ¿Quién fue el primero que maldijo? Dentro de toda esta existencia. Vamos a ver. Yo mencioné eso. Enoc no. El primero que maldijo fue el Padre. Maldita será la tierra por causa del hombre. ¿Sí? ¿Por qué Dios echa una maldición sobre la tierra? ¿Por qué Dios echa una maldición? ¿Por qué Dios maldice la tierra? Porque la cabeza de la tierra, que era Adán, cayó en una condición no de veraca, no de baraca, sino en otra condición. Y al caer en otra condición, el Padre tenía que decretar esa maldición sobre la tierra que le iba a dar bendición a él. Ahora ese hombre está en un lugar intermedio. Porque ahora, aparte de que Beraca o de que Barak está sobre él, pero también hay otra palabra que está sobre él, que es la palabra maldición, que es Kelalá. El Kelalá viene de santo Dios, viene de la raíz primera, que significa calal, o sea, maldecir a alguien. Pero no es simplemente maldecir a alguien, sino que ese calal se queda sobre ese alguien para hacer que todo lo que ese alguien haga no fructifique, no sea fructífero. Porque la palabra maldición, que es kelalá, viene de calal. Y significa alguien pequeño, alguien agudo, alguien que no tenga que no tiene la capacidad de que camine de que camine fructíferamente. Porque que la o calal está sobre esa vida. Por lo tanto, es el calal hace que que todo lo que esa vida haga se reprima. Dios bendiga a Kenia, que entró. Dios bendiga a Kenia. Dios bendiga a todos los que han entrado. Mire directamente. La maldición tiene el mismo peso que la bendición, pero contrario. O sea, Barak puede estar sobre tu alma y lo que tú hagas fructifica y multiplica, como también Calal puede estar sobre ti. ¿Y qué era lo que estaba sobre Caín? No tendrá fruto. ¿Qué era lo que estaba sobre Caín? Dios bendiga a Mary Music, Dios bendiga. ¿Qué era lo que estaba sobre Caín? Calal. La maldición. Y ese calal que estaba sobre Caín era lo que no le hacía ser fructífero en lo que él hacía. Calal, pero no con cada kilómetro, sino con C de casa. Calal. ¿Ya entiende usted? Amén. Así, calal. Gracias, Marce. Entonces, lo que Dios desata sobre Caín es un calal. La palabra no es calales, sino kelalá. Esa es la palabra maldiciones o maldición. Y tiene una raíz primera que es calal. Eso es, Dios bendiga a Idalia. Dios te bendiga mucho. Eso es lo que pasa cuando una vida se inclina hacia el bien. Barak alcanza esa alma. Pero cuando una alma se inclina hacia el mal, Calal alcanza esa vida. Por eso Caín, por eso Caín, ¿qué alcanzó? ¿Qué fue lo que alcanzó Caín?
Amén, José Jiménez. El Señor te dé sanidad y gracia. Y que el Espíritu Santo caiga sobre ti en este momento y te visite. Y te pueda dar la capacidad de ser sanado por su gracia. No, ya lo que pasa es que voy a tener que hacer otro live donde yo le enseño a ustedes los tipos de bendiciones y los tipos de maldiciones. Maybelline, no sé, déjame ver si puedo subir a alguien más. Porque déjame ver. A ver, ok. Todo va a depender. Aquí hay un espacio. Ahí, la palabra, los micrófonos, por favor, ciérrelo. Si van a hablar, lo pueden abrir. La maldición que una madre decreta sobre una vida no es Kalal y no es tampoco Barak. Eso tiene otro nombre, pero ese no es el tema de hoy. Yo voy a tener que hacer hay otro espacio para enseñarle las bendiciones y las maldiciones que salen de la boca de una persona o de alguien. Porque este no es el tema de hoy. No, hija, tenemos un ratico, no tenemos tanto. Entonces, aquí lo que Caín alcanza es Kalal. Porque está bien, Rosel, ok. Porque este tipo de bendiciones, sí, hay diferentes tipos de maldiciones, claro que sí. Este tipo de bendición simplemente la tiene el Padre, la tiene en su autoridad, porque Él es el juez justo. Y Él le dará a cada quien conforme a su pago. ¿Ya me siguen? Entonces, Caín alcanza el Kalal por causa de que se había inclinado. ¿Hacia qué? Hacia el mal. Y el inclinarse al mal, o sea, por eso, y él matar a su hermano, Dios bendiga a Belén Bazarra, y matar a su hermano fue lo que hizo que el Padre le diera a él un Kalal y eso se quedara sobre él. Una marca, pero una marca que lo maldijera. Y Dios se lo dijo claro, no, la tierra no te dará su fruto cuando tú la trabajes. Es decir, que tú serás pesado para la tierra. ¿Por qué? Porque una gente que tenga Kalal sobre sí, la tierra le niega sus frutos. La tierra se lo niega. Es decir, que aún hasta la tierra reacciona, una marca espiritual, hasta la tierra reacciona a la condición del alma. Esto es muy importante. Cuando tu alma camina bajo una condición, atraerá sobre sí lo que esa condición le permita tener. Entonces, ese es el problema. No es que nosotros, aquí entra uno de los puntos que más va a zarandear nuestra alma. No es que aparentemos estar en bendición. No es aparentar, porque en el mundo espiritual no se vive de apariencia. Allí todo es abierto. Allí se sabe quién tiene barak sobre sí, quién tiene bendición sobre sí. Y allí se sabe quién tiene calal sobre sí, quién tiene maldición sobre sí. Dios bendiga a todos los que han entrado. O sea, que ahí entra uno de los puntos más importantes para enseñarnos a nosotros que la maldición no la tiene el diablo en la mano, la tenemos nosotros. ¿A dónde, pastor? A nuestra inclinación, hacia que tú te estás inclinando. Moisés lo dijo claro: si ustedes escuchan la voz de Jehová su Dios y guardan todos sus mandamientos, todas estas bendiciones, toda esta veraca, o todo este barak estará sobre ustedes. Y no solamente en ustedes, sino en el alma. Y estando en el alma de ustedes, lo que hagan será fructífero. Donde siembren serán fructíferos. Como pidan serán fructíferos. Como caminen serán fructíferos. En la tierra que habiten serán fructíferos. Donde estén serán fructíferos. Su ganado será fructífero. Su tierra prosperará. Todo lo que hagan crecerá. Pero si ustedes no escuchan atentamente la voz de Jehová su Dios, estas maldiciones alcanzarán la vida de ustedes. Amén, Diana, legítimamente. Y porque estaba inclinado al mal. La Biblia dice que él era del maligno. Incluso es tanto, la veraca o barak tiene tanta autoridad
Tiene tanta autoridad que cuando una persona está en Barak, o sea, el alma la tiene aliada a la bendición por la buena inclinación. Hasta los enemigos que tiene, Dios lo pone debajo de ellos. Ahora, cuando tú no caminas en Barak, sino que caminas en Calal, en maldición, dice el texto que aquellos que caminan en maldición, Dios va a poner a sus enemigos por encima. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y se lo dijo Dios a Israel, claro y preciso y conciso. Por eso hay, pastor, no lo diga, sí, lo voy a decir. Por eso es que hay enemigos que nos tienen a nosotros como enemigos. Nosotros no lo tomamos a ellos como enemigos. Pero hay enemigos que Dios los tiene por encima de nosotros. Y nos vencen. Pastor, ¿y por qué? Porque nosotros no estamos conectados con la Barak. Con Barak. Y al no estar conectado con la bendición, el Padre no puede otorgarle autoridad sobre los enemigos si tú estás caminando en Calel. En Calal. No puede. Porque Dios le dará al alma la condición que tiene. Uy. O sea, por eso es que hay gente que tú lo ves que ellos profesan. No es que tú profeses. Esa es la maldición que dice la Biblia que llega hasta la cuarta generación. Legítimamente. Porque esa maldición pasa de generación en generación. Si esa generación sigue cometiendo el pecado de sus antepasados. De sus antepasados. O sea, decir, tú te estás dando, Blanca Suárez te bendiga. O sea, esas maldiciones que arrastran una generación, la arrastran por el pecado que cometieron sus antepasados y ellos siguen cometiendo el mismo pecado. Por ejemplo, la mala conducta de un padre. Ustedes sabían que eso se le ha pasado a los hijos. Pastor, ¿y cómo te dice eso? La Biblia no puede equivocarse. La mala conducta de un padre y la mala conducta de una madre, cuando procrean un hijo, el hijo sale con la misma mala conducta de uno de los dos. Dios bendiga, Menilda, te bendiga. Pastor, ¿y por qué? Te voy a enseñar un secreto. Dios bendiga, Javier, te bendiga mucho. Te enseñaré un secreto. Cuando una persona va a crear, claro, el ciclo de vida no puede equivocarse. El ciclo de vida no puede equivocarse. Cuando un padre y una madre procrean, nada más no procrean un alma. No, escuche, hermano, le voy a romper ese concepto mal errado. Cuando un hombre y una mujer se unen en intimidad y procrean, no procrean una alma, nada más. En ese esperma, yo ni sé por qué voy a entrar en ese tema. En ese esperma que se impregna la imagen de ese padre y se conecta con el óvulo de la madre, y dentro de ese óvulo se fecunda, y allí se nace el feto, y cuando nace el feto comienza a procrearse el corazón del niño o de la niña, pero legítimamente, en lo más secreto, cuando un padre le da el esperma a esa mujer para que se conecte con ese óvulo, nada más no le está dando los rasgos físicos. Escuche, por eso hay que estudiar un poquito. Yo me puse a estudiar un poquito de ciencia. Dios me permitió estudiar un poquito de eso, para yo conocer este asunto. Escuche, y en esta parte de que en el esperma se encuentra impregnada la imagen o el diseño o los rasgos del padre, cuando se une con el óvulo que se comienza a procrear, también coge rasgos de la madre. Dentro de este aspecto, los padres nada más no dan, Maru, lo que pasa es que la maldición no tiene que ver con tú estar conectado con la presencia de Dios, porque hay gente que están dentro del Padre y son malditos. Pero eso es otro tema. Voy para allá. Ok, entonces en este aspecto, no, al esperma o al óvulo nada más no se le impregna, escuche, nada más no se le impregna diseño de imagen, sino carácter y conducta. Por eso es que hay hijos que hablan igual que los padres, piensan igual que los padres, actúan igual que los padres, porque ese padre en el esperma nada más no le dio el rasgo físico, también le dio el rasgo mental, el rasgo genético, su ADN de cómo piensa, de cómo actúa, de cómo camina, de lo que tiene. Por lo tanto, cuando una madre o un padre dan a luz a un niño, el niño no toma nada más rasgos físicos, sino toma su rasgo mental.
Ay, Dios mío, Padre. Por lo tanto, ahí se encuentran herencias. Herencias, nada más no física, sino herencia de carácter y conducta. Es decir, que esa mala conducta de ese padre, de esa madre, ellos la están impregnando en sus hijos cuando lo... Dios bendiga a Romy, Jennifer, Dios te bendiga. Ellos están impregnando ese carácter, esa conducta, lo están impregnando en esa creación. A eso se le llama herencias. Herencias familiares. Dios bendiga a Nidia, te bendiga mucho. Ya comenzó la gente a conversar. Vea, Catherine. Catherine. Sí. Entonces, ahí es donde tú necesitas comenzar a romper las maldiciones que vienen de tus ancestros. Por eso, por eso también arrastran enfermedad. Legítimamente. Arrastran todo. Porque estos rasgos le dan a ellos ese parecer y el pensamiento y ese carácter y la conducta. Y ese niño, escuche esto, y ese niño cuando crece y crece con ese carácter y la conducta, si este niño no se niega a romper esta herencia de ese carácter y esa conducta, va a heredar las mismas maldiciones que su padre o su madre tenían legítimamente. Y lo más fuerte lo voy a decir ahora. Esas maldiciones no vinieron de parte del diablo, el Señor lo reprenda. Esto tiene que ver con el ciclo espiritual y Dios estableció esto de esta manera para que cada quien aprenda a tener una negación de alma y aprendan a conectarse con el Padre legítimamente, independientemente de que si mi madre o mi padre era así. El nechamá que se le da a esa alma se le da para que desarraigue de su alma esas conductas que le se fueron impregnadas. Ay, Dios mío. Ay, yo siento que hay problemas. Amén, Rosel, en el nombre de Jesús. Entonces nosotros debemos de cuidar esta parte. Debemos de cuidar esta parte. Y yo le pregunté al Señor, mientras yo estaba investigando esto, le pregunté al Señor, ¿cómo es posible que el esperma no tiene un cerebro creado y no tiene una mente que le haga ser pensante y le haga razonar? Porque todavía no está formada esa mente, ese cerebro no está formado. Entonces, ¿cómo es posible que ese esperma tiene la capacidad de saber que se va a dirigir a un óvulo? ¿Cómo él sabe eso? Yo pregunto, hermano, investigo, indago. A mí me gusta eso. ¿Cómo el esperma sabe que va a tener que correr hacia ese óvulo? Y allí él sabe que se va a fecundar. ¿Cómo él sabe eso? ¿Sabían ustedes que no es el óvulo, que no es el esperma más rápido que llega primero? Se han equivocado. Yo he escuchado gente decir, no, que el que llegó primero es el que entra primero. No, eso es lo que nos han enseñado a nosotros. El esperma que entra primero no es el que llega primero. El esperma que entra es el que está más adecuado. No, tampoco no es el que encuentra el hueco, porque el óvulo, ahora hay problemas. El óvulo tiene receptores. Y el óvulo, cuando él sabe que se van a acercar los espermas, el óvulo agarra y tira receptores y se cubren. Y los receptores protegen al óvulo. ¿Sabe qué hacen los receptores? Los receptores comienzan a analizar cada esperma. No es que no es que pelean para entrar, es que el óvulo es que lo elige a ellos. O sea, el óvulo comienza a analizar cuál es el esperma más fuerte. Y cuando ellos se dan cuenta cuál es el más fuerte, ellos agarran ese y ellos lo introducen al óvulo. Así es que se hace. No es el que llega, no es el que encuentra el hueco primero. O sea, estoy hablando de esto. Porque de allí vienen aquellas bendiciones y aquellas maldiciones que a veces están operando en nosotros
Y no nos estamos dando cuenta de dónde proviene el carácter que yo tengo, de mamá y papá. Si usted sabe que ese carácter de mamá y papá en usted se ha desarrollado, usted sabe que tiene que cortarlo, córtelo ahora. Corte eso ahora. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice claro, que el Padre visitará hasta la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación de los que lo aborrecen. No es el diablo el que se mete allí. No es el diablo, hermano. Salga de ese pensamiento. Es el Padre. Y por eso es que cada alma, cuando tiene raciocinio de pensar que crece, tiene que abandonar toda costumbre que lo hace estar lejos de la Torá del Padre. Y por eso el Padre que llama a todos a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros de nuestro padre y nuestra madre heredamos caracteres y conductas que son malos. Y que muchos de nosotros todavía tenemos a esta raíz, teniendo edad de adulto. Trabaje con eso. La veraca de Dios, o el barak, o la palabra barak, que es la principal, está sobre el alma cuando esa alma decide ser como Él. De ahí es que viene este concepto. Así como nosotros tenemos herencia de nuestros padres, podemos tener buenas conductas y malas conductas. Así mismo pasa con... Literal, manita, esa es la realidad. Así mismo, y de que Dios te bendiga. Así mismo pasa con nuestros padres. Como pasa con nuestros padres, así mismo pasa con nuestro Padre espiritual. O sea, el Beraka o Barak está sobre nosotros cuando nosotros decidimos inclinarnos a Él y hacer su voluntad, caminar en su voluntad, guardar sus mandamientos. Es allí donde nosotros adoptamos el carácter del Padre, y el carácter del Padre adoptado a nuestra alma hace que Barak esté sobre nuestra vida, su bendición. Pero si nosotros no adoptamos el carácter del Padre y nos inclinamos al mal, la palabra kalal, que es maldición, va a venir sobre ti, porque eso es lo que tú has elegido. Dilo, Dios te bendiga, mi niño. Un fuerte abrazo para ti, deseando verte pronto. ¿Cómo se rompe, pastor? Abandonando esas malas conductas y esos malos caracteres que tú has heredado. Tienes que romperlo. O sea, tú tienes que quitártelo. Si usted sabe que su padre era malcriado, su padre era orgulloso, y usted sabe que usted tuvo esa herencia, hermano, comience a cortar con ese orgullo y aprenda a ser humilde. Dios bendiga a Agustina. Aprenda. Porque así como adoptamos el carácter del Padre que está escrito en la Torá, escuche, está escrito en la Torá el carácter del Padre. Y al estar escrito en la Torá, cuando nosotros adoptamos el carácter del Padre, dice que Beraka viene instantáneamente sobre nuestra vida. Así como estaba la marca sobre Caín, es así que opera. Así como esa marca de maldición que operaba sobre Caín viene de Calal. Calal lo estaba maldiciendo porque el Padre lo maldijo por causa de que se inclinó al mal. Calal. Sí, él sentía celos de su hermano, claro que sí. Claro, Maybelline, claro que él sentía celos de su hermano. Por causa de la aceptación que Dios tuvo con su hermano, que no la tuvo con él. De ahí nació la envidia y el celo. Entonces, el tema de hoy es ese. Por eso nosotros necesitamos entender que Caín, al tener Calal, vino sobre él. Dios puso una maldición sobre Caín. Y así mismo operan en nosotros. Así mismo. En el mundo espiritual se conoce quién camina con Barak y quién camina con Calal. O sea, estoy tratando de decir que el problema no es el diablo, somos nosotros. ¿Cuál es la herencia en la que nosotros estamos entrando? ¿Cuál es la herencia en la que caminamos? ¿Cuál es la herencia que nosotros dejamos entrar en nuestra alma? Esa es la herencia en la que tú estás, que te está haciendo ser bendito, ser Barak o ser maldito, o ser Calal. Tú eres el que decide ser. Dios bendiga a Darwin Cruz, mi hermano. Tú eres el que decide entrar en Calal o tú eres el que decide entrar en Barak.
Tú eres el que decide. Decídete dónde vas a entrar. Le voy a enseñar a usted que la presencia de Dios no basta para bendecirme. Yo le voy a enseñar a usted por qué. Y usted dirá, ay pastor, pero no diga eso, porque si yo tengo la presencia de Dios estoy bendito. Sí, tener la presencia de Dios trae bendición si usted se inclina a esa presencia. Porque no es la presencia, es inclinarse a ella. Es inclinarse. Deme un segundito. Ok. El problema no es, la presencia no es la que bendice, es la inclinación a ella. Por eso el arca del pacto tenía dentro de ella la tabla de la ley. Claro, Julie, la bendición de Dios está ahí. Ahora tú te decides por sus mandamientos y Beraca viene sobre ti. Pero tienes que decidirte. No es de que no, que Dios viene sobre ti y te va a bendecir. No, Dios no trabaja así. Yo le dije que yo vine aquí a hablarle la verdad. No, tú tienes que primero conectarte a Él, tener una relación con sus mandamientos para que su Beraca esté sobre tu alma, su bendición. Ok, mire esto. Mire esto. Pasó una situación. El arca del pacto tiene 2 querubines encima cargando el arca. Dentro del arca se encuentran los 10 mandamientos. El pan de la proposición y la vara de Moisés o de Aarón, la que reverdeció. ¿Qué significan esto? Están los mandamientos, está el pan que representa la provisión y está la vara de Aarón. Aquí hay 3 cosas que nosotros necesitamos comprender. Esto era lo que contenía el arca del pacto. Sus mandamientos. ¿Para qué están los mandamientos dentro de la presencia? Para que lo guardemos. Para que está la vara de Aarón dentro del arca, la autoridad del Padre en nuestra vida cuando ejercemos sus mandamientos. ¿Y para qué está el pan dentro del arca? Para enseñarnos a nosotros que su provisión está sobre nuestra vida si nosotros nos inclinamos a sus mandamientos y tenemos su autoridad. Mile, eso es un tema, Mile, eso es un tema. No está mal, usted puede decirlo. Yo no estoy diciendo eso, no está mal. Tú puedes bendecir a la gente, Dios te bendiga. Pero acuérdese que ese dicho era para Israel. Dios bendiga a Jesús Álvarez. Ese dicho que nosotros utilizamos hoy, yo lo utilizo. Dios te bendiga. Era para Israel. Cuando el sacerdote que quemaba el incienso y quemaba los panes de la proposición y hacía el sacrificio, tenía que salir y tenía que, todas las bendiciones que están escritas en la Torah, tenía que pronunciarlas sobre el pueblo y decir: Dios te bendiga, Israel, Dios te prospere, Israel, Dios te colme de todas estas bendiciones que están escritas en la Torah. Eso era un ceremonial en cuanto al sacrificio. Por eso tú te das cuenta que Juan el padre de Juan el Bautista, Zacarías, cuando Dios bendiga a Rocío Valle, cuando Juan está quemando el incienso, el ángel se le revela. Y cuando el ángel se le revela, ¿sabe qué dice la escritura? Que el ángel le habla de Juan. El ángel le habla de Juan, el hijo. Dios bendiga a Yuldis. Y Juan y Zacarías no quiso creer lo que el ángel estaba diciendo. Cuando él salió ¿cómo? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió él? Amén, sí, Julie, amén, claro. ¿Cómo salió Zacarías después de haberse encontrado con el ángel cuando hizo el sacrificio? Mudo, gracias. ¿Sabe por qué salió mudo? Porque alguien que no crea lo que establece el ángel en la vida del sacerdote no puede ir a pronunciar bendiciones sobre un pueblo cuando el primer incrédulo es él. Ay. Por eso el ángel lo deja mudo, porque no quiso creer. Y una persona que sea incrédula, que tenga dudas, no puede darle a otros la facultad de que tengan la barak del Padre. No puede. No puede. Porque él no está haciendo un puente para que ellos reciban eso.
¿Cuándo es que el hombre se convierte en un puente? Cuando la barak de Dios está sobre ese hombre. Y ahí sí puede ese hombre ser la puerta de que esa barak pasaba al pueblo cuando el sacerdote quemaba el incienso. Por eso es que el padre de Juan, Zacarías, cuando sale del sacrificio, el pueblo dijo, ¿qué tiene que decirnos? Él tenía que decir, Dios te bendiga Israel, te colme de bendiciones, te llene de gracia, sus bendiciones de las que están en la ley están sobre ustedes. Pero él no pudo pronunciar todas esas bendiciones porque el hombre tenía dudas, incredulidad y salió mudo. Dios no le permitió pronunciar. ¿Cuándo fue que él pudo pronunciar eso? Busca el texto. Ahí en Mateo. Búsquelo. Mateo capítulo 1 y capítulo 2. Ahí está. Y Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Ahí están. No podía pronunciar. No podía pronunciar veracas sobre un pueblo cuando el primer incrédulo era él. No podía. Él vino a pronunciar esa veraca, esas bendiciones, cuando Juan nació. Porque cuando Juan nace, que la profecía se cumple, que ya él cree porque lo está mirando, entonces que él dice, bendito sea Israel. Ahí es que él puede declarar con su palabra. Y ahí fue que habló. Declarar con su palabra porque ya creyó. Uy, eso está fuerte. Y yo lo voy a decir ahora. Por eso es que hay veracas de Dios que todavía no hemos visto. Porque todavía no la hemos creído. Cuando hablo de veraca, estoy hablando de bendiciones. Hay bendiciones del Padre que no la hemos visto porque no hemos creído. Y decimos con la boca, sí, yo creo. Pero en el corazón sabemos que a veces somos incrédulos. No creemos a la barak de Dios. A la bendición que Él ha pronunciado. No, a veces no la creemos. ¿Por qué? Pastor, ¿y por qué no la creemos? Que a veces la crisis, la necesidad, el hambre, a veces nos ciega la mente. Y al cegarnos la mente, nosotros nos vemos como que, como nubes inertes que no saben para dónde ir. Entonces, la barak de Dios se va a cumplir en alguien cuando ese alguien cumpla los mandatos o los mandamientos que están en la Torá. Porque ahí es donde la barak viene sobre esa alma a bendecir todo lo que esa alma hace. Porque una de las cosas, uy, Dios mío, una de las cosas que tiene que tener el creyente, la primordial, es creer plenamente lo que su padre le está diciendo y le ha establecido en la ley. No, mire, la bendición de Dios no hay que buscarla. Sí, literalmente, Melqui, literal. Hubieron 2 discípulos de Juan que se fueron para de Jesús. ¿Pero por qué? Porque ya llegó el tiempo de que Juan, literal, claro, literal. Entonces, es la veraca del Padre. Es la veraca del Padre que hará que tú seas bendecido. No es que tú estés en la presencia de Dios. No, eso nos lo han enseñado mal. Nos lo han enseñado mal. Ah, porque tengo la presencia de Dios, ya soy bendito. No. Ahora usted tiene que inclinarse a esa presencia. Y cuando hablo de inclinarse, usted tiene que cumplir los mandatos. Sus mandamientos, sus palabras. Para que su barak esté sobre ti como una marca, como un sello. ¿Por qué Dios se quejó con Israel en el desierto? ¿Cuál era la queja de Dios? ¿Por qué Dios se quejaba? ¿Tú no ves que Dios se lo decía cada rato a Moisés? Déjame consumirlo. Eso es un pueblo rebelde que no entiende cuando yo le hablo. Y Moisés le dijo, no puedo dejarte que lo destruya, porque después que van a decir los egipcios, tú lo sacaste del desierto, tú lo sacaste de ahí para matarlo en el desierto. No, ten misericordia de ellos. Y Dios le dijo, yo voy a tener misericordia del que yo quiera. Pero cuando Dios habla de que Él va a tener misericordia de quien Él quiera, esa misericordia inclinada hacia alguien que tenga su veraca. Dios bendiga mucho. Dios bendiga a Eli. Dios bendiga. Entonces, el Padre está diciendo, yo me voy a inclinar a quien yo quiera. Pero ese yo querer va encajado dentro de aquellos que tengan la barak del Padre sobre sí. Su bendición.
Es a ellos a quien el Padre se va a inclinar. Literal, Melqui. Literal. De allí es que viene este concepto. Entonces, ¿por qué venían las plagas sobre Faraón? Por la calal. Y el alma de Faraón a estar en calal, ¿qué va a pasar con el pueblo? Va a venir. Va a haber, hay una apertura en el mundo espiritual donde van a venir todas esas maldiciones sobre el pueblo de Faraón. Porque estaba bajo la condición de calal, de maldición. Y tu alma va a traer sobre ti lo que tú contengas. Si lo que contengo es Barak, pues va a venir bendición sobre mi vida. Pero si lo que contengo es calal, va a venir maldición sobre mi vida. Sea creyente o no, no importa. Dios no juega con eso. Tanto así que cuando Israel pecaba, ¿sabe qué hacía Dios? Lo entregaba en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en calal. Y una de las promesas de la bendición es que Dios te iba a poner por encima de tus enemigos si tú obedecías. ¿Ven? Quedaron eso así. Si tú obedeces, Dios te va a poner sobre tus enemigos. Pero si tú desobedeces, muy fuerte, Merky. Entonces, si tú desobedeces, no va a venir Barak sobre ti, sino Calal. Y Calal te hará estar por debajo de tus enemigos. Ellos te pisotearán a ti, no tú a ellos. Por eso entonces, Dios bendiga a Yelisa, aquí tenemos problemas nosotros. Porque le estamos echando la culpa al diablo de las irresponsabilidades que nosotros tenemos. Exacto, Melqui, exactamente. Pero los actos de sacrificio, el padre los recibía cuando quien estaba haciendo el sacrificio era Beraca. Era bendito. El padre lo recibía. Pero cuando una alma que hacía sacrificio no tenía Barak o Beraca, el padre no recibía ese sacrificio. ¿Ya entendiste? Ese otro misterio que la gente no sabía. Ese otro secreto que la gente no sabe. Yo analizaba eso los otros días. ¿Por qué Moisés tenía que levantar la mano cuando el pueblo estaba peleando? ¿Por qué? Porque el hombre, la cabeza del pueblo, necesitaba transferirle al pueblo esa baraca con sus manos. Porque las manos eran utilizadas para transferir esa baraca. Ay, Dios mío. Cuando se hacía sacrificio, escucha esto, le voy a bendecir. Cuando se hacía sacrificio sobre un animal, o se sacrificaba un animal, quien estaba sacrificando el animal debía de poner las manos así sobre el animal para transferir el pecado por el cual se estaba haciendo sacrificio. Tenía que poner la mano. O sea que las manos eran utilizadas como transferencia. Y por eso Moisés tenía que subir la mano cuando el pueblo estaba peleando. Porque le estaba transfiriendo al pueblo la baraca del Padre. Para que el pueblo ganara. Porque si fuera por la condición del pueblo, el Padre no iba a darle la victoria a ellos. Ay. Entonces necesitamos comprender. No es tener la presencia de Dios. Salgamos de ese concepto. Es inclinarme a esa presencia. Vamos a inclinarnos. ¿Sabe qué dice la Escritura? Exactamente, por eso no debemos dejar que cualquiera ponga nuestra mano sobre nosotros. También cuando Pablo impuso las manos sobre Timoteo, las manos se usaban para transferencia. Pero miren esto. Dice la Escritura en Jueces, que Dios entregó a Israel en manos de los madianitas por causa de que habían pecado delante del Padre. ¿Quién los entregó? ¿Quién los entregó? El Padre. Wow. Ivonne, Dios te bendiga y tú puedas tener tu celular bien. El Padre entregó a Israel en manos de los madianitas.
durante 7 años. Por causa de que ellos pecaron. Mira lo que hizo Dios. Los madianitas eran enemigos de Israel. Pero como Israel pecó, Dios sabe que su mandamiento dice que aquel que peca delante del Padre, sus enemigos estarán por encima de ellos. Dios dijo, tengo que cumplir, porque Dios no puede violar su propia ley. Ay, Dios mío. Bendito sea. Dios no viola su ley. La ley que Él establece, Él no la viola. Y como Él no la viola, ¿sabe qué hace Él? Agarra y como Israel pecó, entregó a Israel en manos de los madianitas durante 7 años para que los madianitas acabaran con Israel. Y cada vez que se van a pelear con los madianitas, Israel perdía. Porque... Exacto. Sí. Entonces, el problema no era la presencia, sino la inclinación que ellos tenían. Israel estaba perdiendo. Ay, pero ¿por qué Israel perdía si tenía la presencia de Dios? Porque no es la presencia, es la inclinación. Es la barak de Dios. Amén, Melqui, legítimamente. Legítimamente. Entonces nosotros necesitamos comprender que no es la presencia de Dios, es que tú te inclines a ella. Por eso hay momentos donde nosotros, Dios bendiga a Sandama, Dios te bendiga. Por eso hay momentos donde nosotros no somos bendecidos, aunque tengamos a Dios. Porque todavía hay cosas en nuestra vida que nos están impidiendo tener a Barak, a tener la bendición sobre nuestra alma como señal de que podamos ser benditos en todo lo que hagamos. Ejemplo, Israel en el tiempo de... Te bendiga, Melqui Vidal, Dios te bendiga, mi hermano querido. En el tiempo de Samuel, Israel quiso usar el arca como amuleto de la suerte. Y Dios no trabaja así tampoco. Ay, Dios mío, yo me meto en problema aquí. Sí, pastor, ¿y por qué? Porque Israel, cuando salió a pelear con los filisteos, que perdieron por la condición, porque Calal estaba sobre la nación, no Barak. Entonces, ¿sabe qué hicieron ellos? Ellos dijeron, si nosotros agarramos el arca del pacto y salimos a pelear contra los filisteos con ella en medio de nosotros, de seguro que nos vamos a perder. Pero como Dios sabe que ellos tenían inclinación al mal todavía, y Calal estaba sobre la vida de ellos por ellos desobedecer al Padre, ¿sabe qué? Dios dijo, no es mi presencia, es que usted se incline a ella. Entonces, los israelitas, el micrófono, mi hermanita, por favor. Entonces, Israel dice, tomó el arca del pacto, se la llevaron y fueron a pelear contra los filisteos. Entonces, hay problema. Porque entonces capturaron el arca a los filisteos y se la llevaron. Amén, Ivone, amén. Dominicano de pura cepa. Entonces, los filisteos se llevaron el arca y Israel perdió. Porque quiso usar la presencia de Dios como un amuleto de la suerte. Bueno, como Dios está con nosotros, vamos a salir, vamos a ganar. Y Dios dijo, ustedes se equivocaron. Van a perder. Porque no es el arca lo que te hace ganar. No es el arca. Es la vara del arca. Ay, ay, ay. Es que el arca, es que tú te inclines a esa vara, que esa vara esté sobre ti como marca. Así como la tenía Caín sobre él. No la Barak, sino la Calal. Lo tenía como marca. Dios bendiga esperanza. Y por eso mucha gente camina bajo Calal, bajo bendición, y otros bajo maldición. Porque no es la presencia de Dios. Son tus acciones. ¿Qué tú haces? ¿Sabe qué? Tanto así que cuando los filisteos se llevaron el arca, eso fue lo que mató a Elí. Amén. Dios te bendiga, María Fría. Eso fue lo que mató a Elí. Cuando él escuchó que el arca, él no se cayó para atrás cuando él escuchó que a sus 2 hijos lo mataron, a Osni y a Figni, los 2 impíos, como le llamó la Biblia. No tenían conocimiento de Jehová. Dios bendiga, Willy Way. Dios te bendiga, hermano.
Cuando él escuchó que los filisteos tomaron el arca y se la llevaron, ahí fue que eso le dio un dolor de cabeza, que se cayó para atrás y se desnucó, se murió Elí. Por eso el pueblo estaba en Calal. Porque el líder estaba en Calal. Estaba en maldición. Y sus hijos estaban en Calal, estaban en maldición. Por eso el pueblo perdió. Porque eso va a depender también del líder que tú tengas. Que tanto camine él con Barak o con Calal. Amén, Willy Way, mi hermano. Un abrazo para ti. Entonces, como Elí estaba en Calal y también los hijos estaban en Calal, estaban bajo una maldición y la marca la tenían sobre el alma de ellos, no iban a ganar una guerra. Y ellos quisieron, y lo principal eran ellos, porque ellos fueron los que agarraron el arca del pacto y la sacaron y se la llevaron para ver si ellos ganaban contra los filisteos. Y los filisteos le ganaron a ellos la guerra, mataron a muchos israelitas y se llevaron el arca. Ahora, Israel perdió una guerra, pero Dios no la perdió. Sí, porque el problema es que nosotros queremos mezclar a Dios con lo que nosotros perdemos. No, Israel perdió su guerra, pero Dios no la perdió. Pastor, ¿y cómo usted dice eso? Yo le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué Dios no perdió la guerra. Aunque capturaron el arca y aunque mataron a los israelitas, muchos de ellos, Dios no perdió. Le voy a explicar por qué. Porque cuando los filisteos se llevaron el arca y lo pusieron en el templo de Dagón, el dios de los filisteos, ¿qué pasó? Dígame qué pasó. Yo quisiera saber qué pasó. ¿Qué pasó con Dagón? Dice que al otro día, cuando los filisteos entraron a hacer sacrificio, porque el sacrificio se hacía diario, en la mañana y en la tarde. Cuando los filisteos entraron a ese sacrificio, que el arca del pacto estaba allí y vieron a Dagón inclinado hacia el arca, dijeron, pero, ¿qué es esto? Nosotros, el Dios de Israel. Porque mire qué es lo que pasa. En Medio Oriente hay una costumbre. Cuando usted le ganaba una nación, usted tomaba el Dios de esa nación y lo ponía en el templo del Dios de su nación para hacer el reconocimiento de que el Dios tuyo venció a ese Dios. Es una costumbre en Israel y en todo el Medio Oriente. Entonces, ¿qué pasa? Los filisteos querían demostrar de que Dagón le había dado la victoria a ellos sobre el Dios de Israel. Eso era lo que entendían los filisteos, pero no. Dios dijo, no, Israel perdió. Fue Israel, el pueblo perdió, pero yo no. Ellos sí, porque me han desobedecido, pero yo no perdí. Porque cuando los filisteos vinieron a hacer sacrificio, encontraron a Dagón inclinado hacia el arca. Pararon a Dagón, lo pararon, porque ellos entendían de que Dagón le había dado victoria sobre el Dios de Israel y sobre la nación de Israel. Por eso era que tomaban el Dios de una nación, cuando vencían a esa nación, lo llevaban a su templo para demostrar de que el Dios de ellos venció a ese Dios. Por eso fue que se tomaron el arca. Entonces, ¿qué hizo Dios? No, ellos perdieron, yo no. Dagón se inclinó hacia el arca del pacto. Ok, ellos lo levantaron, lo pusieron otra vez. Pero después, al otro día, vinieron otra vez a hacer el sacrificio. Y dice que ahora tenía cortada su cabeza, sus brazos y sus piernas cortadas, rotas, delante del arca. Y los filisteos comenzaron a enfermarse, comenzaron a salirle tumores, se enfermaron de enfermedad. Y ellos se dieron cuenta de que el Dios de Israel lo había herido a ellos por ellos tomar el arca del pacto. Porque ellos querían demostrarle a Dios, escuche esto hermano, ellos querían demostrarle al Dios de Israel que el Dios de Israel había perdido. Dios dijo, no, el pueblo perdió, pero yo no. Yo no. Ellos querían demostrarle al Dios de Israel que el Dios de Israel había perdido. Yo no. Ellos perdieron, pero yo no. Entonces, por eso Dagón, Dios les quebró las piernas, los brazos y el cuello. ¿Quién se lo quebró? El ángel que está a cargo del arca. El ángel que está a cargo del arca. Le quebró la cabeza, le quebró las manos y le quebró los pies a Dagón. Para que Dagón entendiera que Israel perdió la batalla, pero el Dios de Israel no pierde ni una. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que los filisteos entendieron de que el Dios de Israel era el verdadero Dios todopoderoso. Y dijeron, esta arca hay que devolverla. No podemos tenerla aquí porque no ha enfermado, no trajo tumores, no trajo enfermedad. Hay que devolver la arca. ¿Cómo la devolvemos? Dijeron ellos, con un sacrificio. Porque ellos saben
que tenían que hacer un sacrificio para poder devolver el arca. Porque en ese sacrificio ellos le dieron a entender a Dios qué tan poderoso era Él. ¿Saben qué fue lo que hicieron los filisteos? Cuando los bueyes llegaron a Israel con el arca, ¿sabe cuál era el mensaje? Nos reconocemos de que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso, por eso hicimos sacrificio al devolverla. Uf, Dios mío. Ellos reconocían que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso cuando devolvieron el arca, haciendo sacrificio y poniendo presentes en medio de los bueyes. ¿Se da cuenta usted por qué Israel perdió? Porque quiso usar la presencia de Dios como un amuleto de la suerte. Yo voy a llevar el arca porque Dios, como tenemos el arca, vamos a ganar. Se equivocaron, van a perder. Porque ellos perdieron una guerra, pero Dios nunca la perdió. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando de esto? Porque el problema no es la presencia de Dios en la vida de nosotros. No es ese. El problema es que nosotros no nos estamos inclinando a esa presencia. No nos estamos inclinando. No nos inclinamos a la presencia del Padre. Y por eso la presencia del Padre, yo lo voy a decir, excúseme hermano, usted me va, discúlpeme. Llega un momento donde a la gente hay que decirle lo que es. Llega un momento que la misma presencia de Dios a la que tú le estás sirviendo es la que está poniendo a calar sobre ti, te está maldiciendo, no te has dado cuenta. Porque la presencia de Dios es que pone la señal. Porque Dios puso la señal sobre Caín de maldición para que la tierra no le diera los frutos a Caín y sea maldito en todo lo que haga. Tenga calar sobre él. Tenga la maldición. Dios bendiga nada. Dios te bendiga. Entonces, como es Dios quien pone la barak y la kalal, es Él el que te bendice cuando tú obedeces y el que te maldice cuando tú desobedeces. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si hay algo en tu vida que está siendo afectado, ten cuidado. ¿Cuál es esa área que tú tienes que trabajar para que barak esté sobre ti? Dios bendiga Antonio. Dios bendiga Yajaira. ¿Cuál es esa condición que tú tienes que necesitas trabajar para que barak esté sobre tu alma como una marca para que te bendiga en todo lo que tú hagas? Tanto así que aún las enfermedades son una de las partes que utiliza Dios como maldiciones para maldecir a alguien que tenga calal. Amén, Antonio, te bendiga. Sí, Ginette, esa es la realidad. Entonces, estamos en la iglesia con la mano levantada, adorando alabando a un Padre todopoderoso, pero nuestra vida está bajo maldición. Porque no es ir a la iglesia. Usted tiene que congregarse, claro que sí. Nosotros tenemos que congregarnos, claro, legítimamente, para no perder el hábito o la costumbre de nosotros aprender, alimentarnos, crecer. Pero dentro de eso, hermanos, ¿cuál es la inclinación tuya cuando tú sales de ese templo? ¿Hacia qué te inclinas? No, esas maldiciones no salen ni con ayuno ni con oración. Usted puede orar todo lo que usted quiera. Usted puede ayunar todo lo que usted quiera. Esas maldiciones salen con inclinación. Inclínate al bien y tú verás que la maldición se va a romper. Perdón. Inclínate al bien y usted verá que la maldición se romperá. Inclínate. No se rompe. Usted va a orar y va a ayunar todo lo que usted quiera. Y esa maldición no se rompe con ayuno y oración, sino con inclinarte. Cuando tú te inclinas, Catherine, no se rompe con ayuno y oración. No se rompe esa maldición, no se rompe con ayuno y oración. Amén, serio. Incluso ese es uno de los temas que tenemos próximo, el Yetzer Abod. Dios bendiga Franklin Sabiñón, Dios te bendiga, mi hermano. O sea, la maldición generacional no se rompe con ayuno y oración, se rompe con inclinación. Porque así como tú te inclinas a los mandamientos y la barak de Dios viene sobre ti y se te pone en el alma como una señal,
para que todo lo que tú hagas, tu trabajo, tu granero, tu entrada, tu casa, todo sea bendecido. Así cuando tú te inclinas al mal, también la calal viene sobre ti como una marca y te maldice. Y todo lo que tú haces es maldecido. Por eso es que hay gente que no prospera, no crece, no se desarrollan. Siempre viven en el mismo estancamiento. Porque no es el diablo. Ay, no es el diablo. O sea, ¿qué tú tienes que arreglar en tu vida para que la barak de Dios venga sobre ti y tú puedas ser fructífero? Ay, mi madre. El orgullo es una inclinación y una decisión. Tú decides ser o no. Decide tú ser o no. Tú decides ser o no. La decisión tú la decides y la inclinación tú la decides. Entonces, vamos nosotros a entender. Jennifer, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si eso es una bendición cuando se hace correctamente. Amén, Yuri, el problema somos nosotros. ¿Qué tanto nos estamos inclinando? Él no es creyente. Bueno, ahí hay una condición. Ya eso tiene que ver con el Padre y contigo. Ezequiel, Dios bendiga a Ezequiel. Dios bendiga a Ezequiel. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga mucho, Ezequiel. Espero que mañana tú seas un predicador grande. Un profeta del Señor. Y que Dios te dé más sabiduría de la que me ha dado a mí. Mucho más. Te la multiplique. Entonces, comprendamos esto. El diablo no puede maldecir a nadie. No, el diablo ejerce poder donde el pecado se mueve. Pero él no puede maldecir a nadie. Dios bendiga a Mercedes Bautista. Necesitamos nosotros. ¿Por qué Jesús, ya casi cierro, por qué Jesús trabajó tanto en el carácter de los discípulos? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la barat, cuando está sobre una alma, cuando está sobre una alma, bendice. Pero cuando el calar está sobre una alma como marca, tú puedes hacer lo que tú hagas y te maldice. Por eso es que hay gente que hacen lo que hacen, es como que si echaran todo en saco roto, no prosperan nunca. No prosperan. Y cuando hablo, escucha hermano, cuando voy a cerrar casi, cuando hablo de prosperidad, no hablo de carro, ni de jipeta, ni de casa, porque eso no es prosperidad. Russell, nosotros le estamos haciendo el trabajo fácil a él, porque nos estamos inclinando al mal. Mardoris, bueno, casi estamos cerrando. Casi cerramos. Entonces, necesitamos nosotros inclinarnos. Vamos a inclinarnos. No es estar en la iglesia, no ir a la iglesia. Cualquiera va a la iglesia. Te bendiga Dominga Moreta, te bendiga. No es ir a la iglesia. La gente cree que es prosperidad. Amén, Melky. Te bendiga, manito. Yo la subo a YouTube, está por ahí. Ya yo voy a cerrar casi, no quiero. Entonces, la prosperidad no tiene que ver con casa, ni con carro, ni con jipeta, ni con apartamento, ni con viaje, ni nada de eso. Ella tira su cacarita y me deja rebalar a mí solo. Russell, ella tira su cacarita y me deja rebalar a mí solo. Sí, no, pero yo me voy casi ya, yo no puedo durar más tiempo. Sí. ¿Qué es prosperidad? ¿Qué es bendición? Si dieron cuenta ustedes de algo, hay un texto que se comparte mucho y la gente no lo pone en cuenta. Dios bendiga a Wander Cordero. La Biblia dice claramente: buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero dentro de buscar el reino de Dios y su justicia implica el nosotros tener la barak. Amén, Cari. Amén, Cari. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a Yasmín.
Entonces nosotros vamos a entender este concepto. No es buscar el reino nada más, es ser justo. Dios bendiga a Evelyn, Dios te bendiga. Ser justo me dará la capacidad a mí de yo tener a Barak sobre mi alma, la bendición, para que todo lo que yo haga pueda ser bendecido. Amén. Y por eso Jesús trabajó tanto con los discípulos, enseñándoles a tener buen carácter, buena conducta en lo que ellos hacían. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que trabajarlas grandemente, para que son espirituales, legítimamente. Ahora, dentro de las cosas espirituales, Dios te otorga tener bendición. Hay que reconocer que la bendición material Dios no te la va a quitar. Eso es algo para que también dentro del mundo el reino de Dios también se expanda con lo necesitado. Pero no se enfoca en eso nada más. El principio principal es la bendición espiritual, la veraca de Dios que está sobre nosotros. Para nosotros cerrar, necesitamos comprender que estar en la presencia de Dios no basta. Escuche, Dios te bendiga, manita Esther. Voy a decir algo fuerte. Ok, va a ser en otro live, ya no tengo tiempo, Rosel, de explicar eso una por una. Y están ahí mismo en la Torah. Voy a hablar de eso. En el próximo live tendré que decirlo. Los tipos de bendiciones y el tipo de maldiciones. Nosotros necesitamos inclinarnos. No es suficiente la presencia de Dios. No es suficiente. Amén, Nanta. No es suficiente la presencia de Dios. Yo tengo que inclinarme. Amén, Ivonne. Sí, yo creo que sí, porque es mucho. Y detallarla una por una. Es más, yo creo que cada una de esas me hacen a mí hacer varios estudios, cada una de ellas. Explicar de dónde nacen, de dónde vienen, cómo nacieron, cómo se procrean, cómo operan y cómo la traemos a nuestra vida. Amén, Ivonne. Qué bendición. Es una bendición. Y es mucho. Yo sé que es mucho. Pero vamos a ir pasito por grano a grano, se llena la gallina el buche. Entonces, escucha, hermano, no es suficiente la presencia de Dios. Cuando digo eso, sí, más o menos. No, yo creo que 4 horas todavía es muy poco. No, yo creo que en 4 horas solamente hablamos de algunas bendiciones, de algunas, no de todas. Vamos a cerrar. No es suficiente la presencia de Dios. No es suficiente. Sí, es que hay muchos tipos de bendiciones y muchos tipos de maldición. Por ejemplo, hay una maldición que se llama la choara. Si usted estudiara ese concepto, se cuidará, mire, se cuidará la lengua. La choara es la lengua maldita. ¿Cómo tú puedes maldecir tu vida con la choara? Literal. Y a veces hay maldiciones sobre nuestra vida por la choara, porque no dominamos y no controlamos nuestra lengua. Y decimos palabras que nos pasan a nosotros y nos pasa factura. Y la choara hace eso. Dije la choara. No, es la choara, la lengua maldita. Ay, Sari, Dios te bendiga. Bueno, ya vamos a ir paso por paso. Paso por paso vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo paso por paso. Vamos a orar. Yo le dije que íbamos a orar. Todos vamos a orar. ¿Y cuál es la oración que vamos a hacer? Vamos a orar por los malos hábitos y por las malas costumbres. Sí, Mile, yo estoy comenzando. Lo que pasa es que falta mucho. Hay muchos más y al paso lo voy a ir dando. Lisbeth, Dios te bendiga. Sí, la choara tiene mucha gente bajo maldición y no nos hemos dado cuenta. No, chuarra no.
La chonara, la chonara. Yo lo voy a escribir. Después cuando estemos en ese espacio le voy a escribir el concepto. Lo que digo que no es que es suficiente. Ok, repita lo que dijo, no es suficiente. No, la presencia de Dios no es suficiente para bendecirnos. Porque no es tener la presencia, es inclinarme hacia ella. Ahí es que Barak está sobre mi alma, me alcanza. Y al alcanzarme, entonces ahí sí la presencia de Dios me bendice. Pero si la presencia de Dios, Yumeiri, Dios te bendiga mucho, mi hija, te bendiga. Ay, mi hija, y eso, Ivonne, que tú no has escuchado todavía lo primero, que yo creo que tú vayas a YouTube, ahí está en la primera clase que he dado, que eso ha sido, mira, terrible. Entonces, no es suficiente la presencia, ¿por qué? Porque Barak, cuando está sobre mi alma, lo que yo hago es bendecido en la presencia de Dios. Pero también estando en la presencia de Dios, si Kalal está sobre mi vida, que es maldición, el ser maldito yo, está sobre mi vida, aunque esté en la presencia de Dios, la presencia de Dios no es suficiente. Porque la misma presencia de Dios me bendice y la misma presencia de Dios me maldice cuando yo me inclino hacia el bien o cuando yo me inclino hacia el mal. Por eso dije que la presencia de Dios no era suficiente para tú alcanzar la bendición. Chonora, no entendí yo. Lachón, que tiene que ver con lengua. Hará tiene que ver con ese mal que hace o que emite esa lengua. O que emite la lengua. Entonces, Dios bendiga a Darwin Cruz. Por eso hay palabras que tú no puedes pronunciar. Porque no solamente maldicen a otro. Más o menos algo así, pero yo voy a buscar la palabra específica. Porque no solamente maldicen a otros, sino que te maldice tú mismo. Y ese es un tipo de maldición. Y vamos nosotros a conocer eso aquí, en este discipulado. Para que nosotros nos cuidemos la boca. Por eso es que Santiago habla de que debemos de refrenar nuestra lengua. Porque esta lengua acarrea muchos males. Y él habla exactamente de Diana, la Shonara. Gracias. Así mismo. La Shonara. Sí, es la lengua maldita. Santiago por eso habla de que debemos de refrenar nuestra lengua, nuestra boca. Porque esa la Shonara puede maldecir nuestra vida y traer muchos males a nosotros. Tú no ves que ya cierro aquí para orar. Ustedes no ven que cuando Jesús estaba siendo crucificado, Pilato dijo, hey, yo me lavo las manos, yo no tengo culpa de esta sangre inocente. ¿Sabe qué dijeron los israelitas? ¿Sabe qué dijeron? Bueno, Ivonne, vamos a ver dependiendo qué se está diciendo. ¿Sabe qué dijeron los israelitas cuando Jesús estaba siendo crucificado? Que Pilato dijo, yo me lavo la mano. Dice, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos usaron la chonara. En la chonara, ellos se maldijeron ellos mismos. Si tú quieres, escríbeme privado, Ivonne, y hablamos del tema. Porque por aquí eso es un tema un poquito más delicado. Ok, entonces ellos echaron la maldición sobre sí. Usaron la chonara. Ellos se maldijeron ellos mismos cuando dijeron su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Ellos se maldijeron. La chonara funcionó. Ellos se echaron la maldición. En lo que ellos pronunciaron, se echaron la maldición sobre sí. Y por eso vino la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y por eso 2 millones de judíos murieron dentro de la ciudad. Y por eso los romanos devastaron a Jerusalén. Juicio que lo mandó el mismo Señor. Amén, luz, es una bendición. Hermano, oramos por los malos hábitos y cerramos. El próximo estudio viene, está dentro de el Yeset Habot, la buena inclinación y tipo de bendiciones y tipo de maldiciones. Voy a ir pidiéndole al Señor cuál Él me permite dar, porque eso es uno de ellos que viene. Oramos. Yo quiero que todos me acompañen a orar un momento, aunque sea 2 o 3 minutos. Ore conmigo.
Ore conmigo 2 o 3 minutos, nada más para cerrar. Y mire por qué vamos a orar. Orar por nuestros malos hábitos. Presente sus malos hábitos, preséntelo. Dígaselo al Padre. Sí, yo quiero hacer lo posible para estar el domingo, para tratar de avanzar un poquito más, porque es mucho, de verdad. Y trataré de entrar el domingo también. Y si me permite Dios, el viernes también lo haré. Oremos presentando nuestros malos hábitos. Preséntelo. Cierre sus ojos ahí donde usted está y preséntelo. Preséntele sus malos hábitos a Dios. Todos los malos hábitos que usted tiene, presentes. Dígale, Señor, están en tus manos. Yo quiero que oremos en que sea 2 minutos por eso. Padre, en este momento presentamos nuestros malos hábitos delante de ti. Mira la condición de cada uno de nosotros. Ayúdame a seguir trabajando en ellas o en ellos. Cambiar mis malos hábitos por buenos hábitos. Padre, que mi mente tú sigas transformándola, poniendo una metanoia. Pon una metanoia, Padre, una transformación de mente tan grande, Padre, que nosotros podamos contemplar, Señor, el cambio de mentalidad y trascender un poquito más. Señor, que el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Señor, que tu gracia sea cayendo sobre nosotros a tal punto, Dios, que nuestros malos hábitos cambien y los cambiemos por buenos hábitos. Señor, ya sea la mentira, ya sea el engaño, ya sea el orgullo, ya sea la falsedad, ya sea la hipocresía, ya sea la falta de perdón, ya sea la masturbación, ya sea, Señor, todo mal hábito que me hace a mí, Dios mío, caer de tu gracia. Lo presento en esta hermosa noche. Padre, todo lo que me desarraiga el alma, que me quiebra el alma y me hace ser imperfecto día tras día, lo presento en esta noche. Dios bendiga a Tatiana. Padre, lo presento para que tu gracia me siga llevando más, me mejore más, me quite, Señor, todas esas imperfecciones que me hacen ser imperfecto. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Padre, por nuestros malos hábitos para que sean quebrados, para que tú pongas un dominio propio. Hay gente que me escucha que a veces no siente dominio propio sobre sus malos hábitos, y yo oro para que el Padre le permita tener en el Nechama un dominio propio, para que ese dominio propio lo ejerzan sobre ese mal hábito y el mal hábito comience a cambiarlo por un buen hábito, a fin de que tengan a Barak sobre sí, no a Calal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, presento cada uno de mis hermanos, están en tus manos. Trae cambio. Que el Barak tuyo esté sobre nuestra alma. Trae cambio. Quita, Señor, desarraiga toda maldición que está operando. Y que tengamos inclinación, Padre, al bien. En el nombre de Jesús. Padre, te lo pedimos. Te lo pedimos. Que seamos transformados y cambiados conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a Yumira, a Giovanni. Dios bendiga a todos. La paz de Dios sea con todos grandemente. Yo creo que hasta ahora hemos llegado. No se deje llevar por la mala inclinación. Camine con buena inclinación, hermano. Camine con buena inclinación. Amén, Ivone, amén. Camine con buena inclinación. Y que haya cambio en nosotros. Dios bendiga a Mendy. Que haya cambio y haya metanoia para ser transformado. En mi TikTok está Luigi Leonardo. Ahí está el link de mi YouTube en TikTok. Entra a YouTube, entra a TikTok aquí, a mi perfil, y ahí aparece el link de YouTube. Y ahí están todos los videos. Y dele a seguir. El que no me sigue en YouTube, dele a seguir. Por si acaso un día necesitamos estar en esa plataforma con ustedes. Así que bye. Dios me lo bendiga a todos. El Señor los guarde grandemente. Dios bendiga a Flor. Bye. Descansen.